Saludos, mis hermanos y amigos. ¿Cuáles son los puntos ciegos que pueden llevarnos a un accidente fatal? Si vamos en la carretera y tenemos que subir una cuesta, al subir la cuesta no vemos más que el cielo y no nos damos cuenta que del otro lado, ¿no?, de la loma viene otro carro. Y tenemos que confiar en que ese otro carro que viene respete su carril y vaya por su derecha, y nosotros también la derecha. Se llama un punto ciego, ¿no? Porque si la otra persona no respeta el carril, no podemos ver, y hay accidentes fatales que han ocurrido, ¿no?, en estos puntos ciegos. Un punto ciego para un cristiano, ¿no?, pueden ser sus hijos. Pueden ser sus hijos. Porque los cristianos, los creyentes, amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Aún los no creyentes aman a sus hijos. Pero cuando amamos a nuestros hijos más que a Dios, es un gran problema. Un gran problema. ¿Saben? Tenemos a nuestros hijos como nuestros ídolos. Y como lo vemos tan lindos desde niños, es decir, de recién nacidos, es que los niños son bellos. La mirada inocente, el comportamiento inocente, como los vemos, ¿no?, su primera sonrisa, ¿no?, su primer enojo, la inocencia de un niño nos hace amarlos, ¿verdad? Son tan lindos cuando son pequeños, tan lindos. Pero van creciendo y sus malcriadeces, sus groserías, las festejamos. Van creciendo y a pesar de que el Señor nos dice que los disciplinemos, es decir, que les pongamos límites, no lo hacemos. Porque son tan lindos, son tan bellos. Y decimos, es que son niños, es que son niños. Y como son niños, van creciendo así groseros, van creciendo malcriados. La Biblia le llama primero simples y después, hermanos míos, oh Dios mío, oh, le llama burladores, porque se empiezan a burlar de las cosas santas. ¿Por qué? Porque como han sido niños, no los hemos corregido como debe de ser, como manda el Señor, y cuando ya queremos corregirlos, ya es tarde. Cuando un niño ha sido malcriado, grosero, y sigue grosero 7 u 8 años, oh, a ver, ya es tarde. Porque para disciplinarlos, y hablo disciplina, poner límites y también castigo. Dice la palabra del Señor que la vara es para la espalda del necio. Y justamente la vara es, y hablo castigo físico, así no les guste a unos, pero la Biblia habla de eso, ¿no?, cuando está más temprano. Porque ya cuando tienen 7, 8 años, 10 años, 12 años, ¿no?, ahí no es con vara. Les hacemos mucho más daño. Por eso la palabra de Dios enseña que al niño hay que corregirlo desde pequeño. Porque mientras se lo corrija desde pequeño, no tendremos que disciplinar bruscamente cuando son mayores. Pero se convierten en un punto ciego. Dice la palabra del Señor que cuando han sido groseros, malcriados, criados así desde pequeñitos, ¿no?, los padres pasan vergüenza. Y de esos casos hay muchísimos. Hay que poner límites y disciplina. Porque, hermanos míos, lo que más deseamos como padres cristianos, ¿qué es? Que conozcan a Cristo, que conozcan al Señor. Pero cuando los criamos groseros y malcriados, porque son nuestros puntos ciegos, cuando amamos demasiado a nuestros hijos, se convierten en nuestros ídolos. E ídolos es toda aquella persona o cosa que
escúcheme bien, obedecemos más que a Dios. Y nuestros hijos pasan a ser a quienes obedecemos de una u otra manera. Sí, son nuestros puntos ciegos, pero no debe ser así. Si en realidad amamos a nuestros hijos, deben ser desde pequeños, y hablo de meses, deben ser disciplinados en el amor de Cristo. Sí, hay niños que no, de meses, de un año, que no es que gritan de dolor o por hambre, gritan de malcriados. Y el padre o la madre deben ir conociendo al niño cuando es por malcriado y no por dolor ni por hambre que llora. Y cuando acudimos enseguida, pero enseguida, cuando el niño empieza a gritar, ¿qué ocurre? El niño sabe que nos tiene, sabe que nos tiene. Es fácil criar un niño en los brazos y cuando dejamos al niño en la cuna, el niño empieza a llorar. Pero hay que irle enseñando que ya no siempre va a estar en nuestros brazos. Pero cuando los padres acuden cada vez que grita a cogerlo en brazos y en brazos, el niño se malacostumbra, el niño se malcría, se malcría. Y como punto ciego nuestro, vamos criando un grosero, un malcriado, una niña grosera, una niña malcriada, que a pesar de que nosotros oramos por él, a pesar de que los amamos, Dios nos dice, disciplínalo, enséñale. Dios nos dice, pero nosotros no lo hacemos. Y cuando despertamos, ¿no? Cuando ya son grandes, siendo padres cristianos, ¿qué decimos? Yo no sé por qué mi hijo es así. Yo no sé por qué mi hija es así. Si yo he orado por él, él se sabe coritos, la niña sabe cantar, pero es grosero, es grosera, es malcriado, es malcriada, porque no han sido disciplinados, no han sido enseñados a obedecer a los padres y más tarde no obedecerán las leyes del gobierno, no obedecerán a su jefe en el trabajo, siempre hablarán mal de aquellos que tengan o sean superiores a él o ella, ya sea en el gobierno, ya sea en su trabajo o ya sea en su familia, porque no aprendió a respetar y a obedecer y se convierten en una vergüenza para sus padres. ¿Pero por qué? Porque para sus padres han sido puntos ciegos, han sido ciegos con él o ciegos con ella. Sí, por eso vemos tanto niño, joven ya, groseros y malcriados, ¿no? Que aunque se bauticen en la iglesia, el pastor los bautiza, pero no se han convertido, no se han convertido. Y pueden ser bautizados, pueden cantar en la iglesia, pueden ayudar en la iglesia, porque la iglesia son ¿cuántos? 3, 4 horas a la semana. Pero el resto que pasan con sus amigos, ¿qué hacen? Pueden decir malas palabras, pueden beber y hermanos en la fe están expuestos en las manos de Satanás. ¿Por qué? Porque desde niños no se les ha enseñado las cosas del Señor ni la disciplina que Dios nos mandó. Que le dijéramos, que le enseñáramos, que les avisemos. Pero el padre que verdaderamente ama a su hijo, el padre que verdaderamente ama a su hija, va disciplinándolos desde niños, lo van causando en la gracia del Señor. Porque mi hermano, hermana, de nada vale que el niño aprenda a cantar, aun que se aprenda versículos, si no le ponemos disciplinas, si no los ayudamos a darse cuenta que están en el mundo y en el mundo hay que tener disciplina, pero sobre todo respeto por las cosas del Señor. Respeto por eso. Hay tantos jóvenes cristianos que se saben versículos de la Biblia, que pueden recitar capítulos enteros de la Biblia,
que se saben cantar y cantan supuestamente alabando al Señor, pero con la misma boca que supuestamente alaban al Señor, que cantan al Señor, insultan y salen toda suerte de palabras sucias de su boca, porque no respetan a Dios. Simplemente para ellos Dios es una religión. ¿Por qué? Porque sus padres no le enseñaron bien desde chiquitos. Hubo un sacerdote, un hombre que representaba a Dios, un hombre que servía a Dios, pero para ese hombre sus hijos eran su punto ciego, Y siendo un hombre de Dios, un hombre que servía a Dios, sin embargo, no los crió en disciplina y amonestación del Señor. Y eso fue la causa para que sus hijos se pierdan en el infierno. Fíjense, siendo un hombre de Dios, sus hijos eran punto ciego para él. Y siendo un hombre de Dios, no les enseñó a sus hijos disciplina de Dios, ni a temer a Dios. Y eran miembros de la iglesia y ayudaban al papá, ayudaban en el servicio a Dios. Pero Dios envió un castigo fuerte, pero bien fuerte, contra este hombre de Dios y contra sus hijos, pero sobre todo contra el padre, el hombre de Dios, que debió criarlos en el amor, en la disciplina y en el temor de Dios. No lo hizo así. En primera carta de Samuel, capítulo 3, fíjense, versos 13 y 14, el sacerdote Elí, palabras duras para él y para cualquier padre creyente. Capítulo 3 del primer libro de Samuel. Leo los versos 13 y 14. Hablándole a Elí, el Señor le dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Tremendo. Qué horrible para un padre. Elí era un creyente, un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre del Señor. Pero lo que le dice el Señor: voy a juzgar a tu familia, a ser tu casa, porque él sabe lo que sus hijos hacen. Y lo peor es que él no les dice nada, que él no los ha estorbado. Sí, no les dice nada, no los enfrenta, no los confronta, deja que los hijos hagan lo que les dé la gana en su casa. ¿Y saben lo que ocurrió? Dios cortó la vida de estos jóvenes. Y en esa familia ya no hubo más hombre en esa casa. Es decir, esa familia se extinguió. Dios no permitió que los hombres maduren en esa casa, sin hijos, la familia de Elí. Y el castigo a Elí fue, ¿por qué? Porque veía a sus hijos actuar y actuar malamente contra Dios, y él no les decía nada. Hoy en día pasa lo mismo. Los hijos de creyentes dicen malas palabras, actúan mal, van a la iglesia y tienen el forraje de cristiano, pero no son cristianos. ¿Y saben qué dicen los cristianos, entre comillas? Es que son jóvenes. Es que la juventud no es lo mismo. Dice, en nuestro tiempo la juventud era otra, pero ahora es diferente. Bajo esas excusas le dejamos hacer lo que les da la gana. Cantan, tocan la batería, alaban al Señor, entre comillas, pero su vida es sucia. Por eso cuando nuestros hijos son nuestros puntos ciegos, el Señor nos pedirá cuentas. Lo que pasó con Elí debe ser un ejemplo. Fíjense, en nuestros tiempos, Elí era un pastor, pero un pastor que dejaba que los hijos hagan y deshagan, hicieran lo que les daba la gana en la iglesia,
y fuera de la iglesia y hasta en su propia casa. Elí sabía todo lo malo que hacían sus hijos y solo decía, hijos, ¿qué están haciendo? No, el Señor se enojó con Elí y sus hijos. La ira de Dios cayó sobre los hijos de Elí y cortó la vida de los hijos de Elí. Pero por culpa principalmente ¿de quién? De Elí, el pastor Elí. Oh, el Señor le dice, Él sabe por qué. Porque los hijos de Elí han hecho lo que quieran. Pero Él no les dice nada. No los ha estorbado. Mis hermanos, en el amor de Cristo, que nuestros hijos no sean nuestros puntos ciegos. Porque cuando son nuestros puntos ciegos, los estamos condenando al infierno. Aunque aprendan cosas de Dios, en verdad, no siguen a Dios. Hermanos, amados, por favor, si sus hijos son sus puntos ciegos, hay tiempo para pedirles perdón y enseñarles el verdadero camino, el camino del amor, el camino del temor de Dios, el camino que lleva a la vida eterna, el cual es Jesucristo. Que el Señor lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.